Buenas tardes a todos. Muchas gracias por esa presentación tan cariñosa, Maite. Gracias a María, a Bárbara, a todo el equipo por esta organización tan fantástica, a todos los voluntarios que hacéis un trabajo tan maravilloso por ayudar a personas en momentos de dificultad y, por supuesto, también a todos los patrocinadores. Bueno, yo voy a compartir con vosotros algo que es un poco diferente, porque en realidad va a ser un viaje que empieza con las declaraciones de Steve Jobs hace muchos años en la Universidad de Stanford, dio una conferencia extraordinaria. Sabéis que Steve Jobs nunca se graduó por la universidad, él fue a Stanford, pero se cansó, aquello no era para él, decidió que era alma libre, que quería buscar su propio destino, su propio futuro, y sin embargo sí empezó a ir a algunas clases en concreto, algunas clases extrañas en aquella época. Una de las clases a las que acudió era clases de caligrafía. Algunas invitaciones de boda, en el pasado por lo menos lo recuerdo, estaban hechas a pluma, escritas a pluma. Son personas que dominan el arte de la caligrafía. En el zen japonés, por ejemplo, es muy importante. Y no cabe duda que esto es un arte verdaderamente, está lleno de belleza. Y curiosamente, a una persona como Steve Jobs le impactó la belleza de aquellas letras sin saber para qué servirían en su vida. Y en esa conferencia que dio en Stanford hablaba de su vida, hablaba de lo que había aprendido a lo largo de su vida, y una de las cosas que a mí más me impactó fue cuando dijo connecting the dots, es decir, conectar puntos que aparentemente no están conectados, que a nivel superficial tú lo miras y no tienen ninguna conexión, pero a nivel profundo sí. Imaginemos dos árboles que están lógicamente en dos sitios distintos de una pradera, aparentemente no están conectados entre sí, profundizamos en la tierra y vemos que están conectados a nivel de las raíces. Pues lo que vamos a hacer nosotros es empezar el viaje en Stanford, en California, en Palo Alto, con las declaraciones de Steve Jobs. ¿Por qué? Porque vamos a conectar una serie de puntos que yo creo que nos van a ayudar a conocer un poquito mejor, siempre con humildad, ese campo tan sutil del que hablaban tan maravillosamente Enrique e Isabel, ese mundo que es la felicidad. Esa palabra tan difícil de definir y que tenemos que distinguirla claramente del bienestar subjetivo, porque en nuestra sociedad confundimos casi todo y donde hay confusión hay que poner distinción, y el lenguaje es importantísimo en el ser humano, no solo porque describe cosas, un micrófono o un atril, sino porque crea parte de nuestra realidad. Es curioso porque la experiencia que tenemos de las cosas, aproximadamente solo el 20% es información exterior que llega por los sentidos. El 80% es una creación desde el interior. Es sorprendente entender que las emociones no son reacciones, son creaciones. Entonces nosotros tenemos que entender que hay una distinción entre el bienestar subjetivo y la felicidad. Si yo me tomo un plato rico, yo puedo contaros lo rico que está ese plato, pero lo único que lo disfruto realmente soy yo. Eso es el bienestar subjetivo. La felicidad es cuando hay un disfrute compartido. Es decir, el hecho de que me veáis disfrutando de algo os hace a vosotros disfrutar. Es decir, la felicidad es algo que emerge siempre de la conexión. El bienestar es algo que colma los sentidos, mientras que la felicidad lo que colma es el corazón. Sabemos que las primeras búsquedas profundas de la felicidad ocurrieron en el Oriente. Y en el Oriente se empezaron a preguntar qué era esto del bienestar. A veces se confunde well-being con happiness, como os he dicho, es diferente. ¿Qué es esto del bienestar? Y hay un país por el que yo siento un gran cariño, que es Bután. Bután está entre el Nepal, está entre el Tíbet, actualmente sabéis ocupado por China, y la India. Es el único reino que existe en los Himalayas. Y en Bután, el cuarto rey, el padre del actual, se dio cuenta que no había felicidad en los pueblos, no había felicidad en las naciones. Las personas tenían cosas, pero se las veía tristes, se las veía amargadas. Él sufrió un gran shock cuando era joven porque su padre murió de un infarto, tuvo que subir, ascender a la monarquía en aquella época, se convirtió en el rey, un rey muy joven, y empezó a viajar y se dio cuenta de que las naciones fundamentalmente basaban todo lo que era la felicidad en el Producto Interior Bruto. Es decir,
Si tenías, eras, olvidándonos de que los vacíos del ser jamás se pueden rellenar con el tener. Si te sientes vacío, ya puedes tener cosas y cosas, poder, fama y fortuna, que nunca sentirás que algo en tu interior se ha colmado, se ha llenado. Por eso no puede existir plenitud. Y este rey se preguntó cuáles eran los elementos más importantes, no para obligar a las personas a ser felices, porque esto sabéis que no se puede dar, pero sí para favorecer unas circunstancias que hicieran más viable que alguien se sintiera feliz. Y se generaron una serie de dominios, una serie de descripciones de conceptos que hablaban de cosas, por supuesto, de tener tus necesidades vitales cubiertas, los temas de salud, pero también hablaban de la importancia de cuidar, por ejemplo, los bosques. En Bután no se puede hacer escalada. Yo en Nepal solo he estado para pasar a Bután, pero tengo muy buenos amigos, Edurne, por ejemplo, es muy buena amiga mía también, que van a Nepal y dicen que eso es como un basurero, que está todo lleno de desperdicios. Entonces, en Bután la montaña está considerada sagrada, es sagrada. Y el bosque, el 60% del bosque está protegido en la Constitución. Es decir, que si tú quieres llevarte más de esa cantidad de bosque, tienes que alterar la Constitución. Pero valoran muchas cosas, valoran el tiempo libre, que bien cuando comentabais antes, Isabel, ese tiempo, ese buscar ese tiempo para ti, que no es egoísmo, es inteligencia. Tenemos tal condicionamiento mental y parece que esto de dedicar un poco de tiempo a ti sobra, pues tú no puedes ayudar a otros a sentirse bien si tú no te sientes bien. Otra cosa que valoran muchísimo, el valor de la tradición, el valor de la cultura, tradiciones que son ancestrales, el valor de la espiritualidad, una espiritualidad que abraza a todo el mundo, el valor de los amigos, el valor de levantarte por las mañanas con ganas, con ilusión de hacer cosas. Todos estos factores hicieron que Bután considerara que había que hablar en esta necesidad de despertar. Teníamos que hablar de una realidad que fuera más allá de poder, fama y fortuna, que había que hablar de relaciones humanas, de trascendencia del verbo latín transcando, ir más allá del obvio, ir más allá del ego, ir más allá de mí, mío, lo mío, mi tesoro, solo mío. Entonces todo esto se convirtió en una especie de llamada al despertar del mundo entero, cuando el primer ministro en aquella época del cuarto rey, del rey dragón, lo presentó en la ONU y nos hizo ver a todos los países que nuestra manera de medir el éxito y el progreso es absolutamente miope. Que no quiere decir que no sea importante el poder, fama y fortuna, no puede ser lo más importante. Lo primero es abrirnos a la posibilidad de que la felicidad tiene dimensiones que habitualmente se nos escapan, dimensiones que pueden incluir al tener, pero sobre todo llaman al ser. Pero el segundo tema muy importante es, y aquí se ha hablado lógicamente de ello, es la mente. Nadie sabe exactamente lo que es la mente, nadie lo sabe. Hay neurocientíficos de corte muy materialista, que no es ni bueno ni malo, es que todo lo explican a través de la materia, que dicen que la mente es un puro producto del cerebro, lo cual tiene poco sentido porque sabemos perfectamente que técnicas corporales, y esto el doctor Bessel van der Kolk en Boston lo ha demostrado clarísimamente, técnicas corporales, abordajes corporales como pueden ser el qigong, el yoga, etcétera, etcétera, producen cambios muy importantes en el estado de ánimo. Lo que sabemos es que la conquista más importante es el conquistarse. Y conquistarse es entender cómo funciona su mente para que su mente le ayude o su mente le hunda. Todo el mundo intenta, porque en el mundo de la ciencia nos encanta pesar y medir todo, pero hay dimensiones complejas que se escapan y tenemos que tener esa mirada humilde y abierta. Y sin embargo, ha habido personas que se han entendido, por lo menos a nivel intuitivo, qué pasa con la mente.